Muy bien, vamos a dar comienzo a este segundo día de nuestro coloquio, Liras Maricas, versos autobiográficos en España e Hispanoamérica. Y vamos a comenzar con un poeta interesantísimo, el mallorquín Biel Mesquida, en la lectura y el análisis de Isaías Fanlo. Isaías es profesor en la Universidad de Cambridge, pero además de su labor como investigador, es escritor, gestor cultural y traductor. De manera que, bueno, lo dejo en tus manos, Isaías. Muchas gracias por aceptar la invitación a este coloquio y te escuchamos. Muchas gracias, Jorge. Ya aprovecho también para felicitarte, ya que estamos aquí reunidos, lo cual queda como muy ecuménico, para celebrar la publicación de esta antología tan importante, ¿no? De letras argentinas, de poesía argentina. Así que aprovecho, ya que no puedo hacerlo ayer, para felicitarte por la publicación. Por supuesto, siempre muchas gracias a toda la gente que se dedica a organizar estas maravillosas cosas. Rafa, siempre un ángel de la guarda, y a toda la gente que participa. Así que yo voy a hablar de un poema que es en catalán, entonces pensaba, leeré directamente la traducción, pero también pienso que es importante disfrutar un poco del goce de la lengua, ¿no? Y de las versiones originales, y también disfrutar un poco de la riqueza de eso, las lenguas que se hablan en España. Entonces, prefiero leerlo, ya que no es larguísimo, prefiero leerlo en catalán y después, si un caso, lo leeré en castellano en la traducción que me ha pasado Sergio Fernández Martínez. Pero comenzamos. Nit a la plaça de Catalunya. Además, con esta voz de virus estomacal, queda como muy bien. Feia fred a la vorera de les fesomies que caminaven embolicades amb robes de recerca. Aquell bailet ensumava el desig sota les alzines, sota la pell dels pantalons, sota el seu cansament de servici i taulell. Els seus ulls eren un caminal ple de capçades verdíssimes. Les fonts no ragen a l'ombra de les estàtues. Varen creuar-se i saberen que havien tocat un mateix oratge. Després, el minyó i l'home es giraren. No podré repetir, amb cap frase, el gest de caminar fermats amb les llendres d'un mutu assalt, ni xisclaré que la pintura als cabells, el gruix del cosmètic entre els solcs de la cara, aquell resplendor de rouge damunt dels llavis de l'home, encendien turons de sang dins el noi tendríssim que aprenia, mentre avançaven cap a la cambra, la dificultat d'aquest ofici de poeta quan s'escriu el dictat d'efímeres anatomies il·legals. Me tomo unos minutos para leerlo en castellano. Noche en Plaza de Cataluña. Hacía frío en la acera de las fisonomías que caminaban envueltas con ropa de caza. Aquel muchacho husmeaba el deseo bajo las encinas, bajo la piel de los pantalones, bajo su cansancio de servicio y mostrador. Sus ojos eran un sendero lleno de frondas verdísimas. Las fuentes no manan a la sombra de las estatuas. Se cruzaron y supieron que habían salido a tomar el mismo aire. Después, el chico y el hombre se giraron. No podré reproducir con ninguna frase el gesto de caminar atados con los cordones de un mutuo asalto, ni gritaré que el tinte en el pelo, la capa de cosmético en los surcos de la cara, aquel resplandor de rouge sobre los labios del hombre, encendían colinas de sangre en el joven tiernísimo que aprendía, mientras avanzaban hacia el dormitorio, la dificultad de este oficio de poeta cuando se escribe al dictado de efímeras anatomías ilegales. Pues bien, me gustaría comenzar hablando un poco del contexto general del poema, así que, si me permiten, leeré. En la monografía Dentro-Fuera, el espacio homosexual masculino en la poesía española del siglo XX, Enrique Álvarez sugiere que existe una territorialidad afectiva que va más allá del ámbito meramente discursivo y que puede pensarse de una manera más literal, en tanto que énfasis en la, y cito, representación del espacio desde la imaginación gay en la literatura española contemporánea. Fin de cita. ¿Qué diferencias habría en esta representación espacial dentro de la poesía homosexual masculina con respecto a la representación en la poesía que habla, digamos, del deseo más normativo?
Según Álvarez, la poesía gay tiene la potencialidad de poner en entredicho, cito de nuevo, la hegemonía del paradigma heterosexual en la diversidad de espacios sociales que componen el espectro cultural hispano. Fin de cita. No se trata, por supuesto, de una mirada antinormativa sobre la espacialidad en sí misma, sino configurada por las personas que se encuentran en ella, en la que la habitan fugazmente a través del paseo e incluso del cruising. Las gentes, o como escribe Álvarez, los cuerpos, configuran el espacio a través del intercambio, una lectura que nos hace pensar en la concepción del espacio urbano, según, entre otros, Henri Lefebvre, pero también en la idea de sociabilidad desarrollada por Jane Jacobs en The Death and Life of Great American Cities, y en la que décadas después se inspirará Samuel Delany para criticar en Times Square Red, Times Square Blue, la gentrificación agresiva en la Nueva York durante la alcaldía de Rudolph Giuliani, que implicó la desaparición de los cines porno y otros lugares de encuentro para la comunidad gay en Nueva York. Si bien Enrique Álvarez se centra, como sabemos, en poetas como Luis Cernuda, Federico García Lorca o Jaime Gil de Viedma, la mirada sobre el espacio en la poesía homosexual resulta plenamente productiva, diría yo, a la hora de enfrentarnos al poemario de Biel Mesquida, El bell país, on els homes desitgen els homes, o como él prefiere llamarlo en español, el hermoso país donde los hombres desean a los hombres. 1974 interrogante 1985. Ahora hablaremos de ello. Teniendo en cuenta que esta territorialización se desarrolla desde la presencia de un hermoso país en el mismo título del poemario, de un territorio configurado a través no de la identidad nacional, sino a través del deseo, y cuya orografía Mesquida urde habilidosamente a lo largo de las páginas, gracias a una serie de mecanismos del lenguaje, como y cito a Álvarez, distribución formal sobre la página, indeterminación, intertextualidad y práctica de la escritura. Fin de cita. Es preciso iniciar esta charla considerando el bell país en su conjunto, aunque para la ocasión prestaremos especial atención a un poema, Nit a la plaça de Catalunya, en el cual converge de manera explícita esta voluntad territorializadora tan característica de la poética de Mesquida. Biel Mesquida, para los que no sepan, nacido en 1947, es una de las voces más originales y consistentes de las letras catalanas. Autor de una obra ecléctica y ambiciosa que incluye, entre muchísimas otras, la novela en forma de collage L'adolescent de Sal, ganadora del Premi Prudence i Bertrana en 1973, aunque el libro no pudo publicarse hasta 2 años después a causa de la censura. La novela insular Excelsior, o El temps escrit, 1995, en la que el tiempo se colapsa como estrategia narrativa, o Carpe Momentum, muy reciente, de 2021, su última colección poética hasta la fecha, publicada en un momento en el que su figura como escritora alcanza un cierto nivel de reconocimiento, y que ofrece un contrapunto más sosegado al bell país on els homes desitgen els homes. La obra literaria de Mesquida ha sido particularmente celebrada por el trato preferencial que el escritor le ha dado al lenguaje. El poeta Eduard Escoffet describe la poesía de Mesquida como, cito, un telo de palabras sopesadas desde el más básico de las inquietudes, el amor. Y el amor es un amor a la lengua. Y el amor es un tacto, el cuerpo, la letra, la tierra. Fin de cita. Esta sensualidad polifónica que se vertebra a través de la palabra y también de la temática, alcanza un sorprendente punto de madurez en una obra temprana como es El bell país on els homes desitgen els homes. Esta madurez se debe quizá a la urgencia por crear un espacio textual que haga posible el deseo. El propio Mesquida afirmaba, años después, que escribe partiendo de un estado de insatisfacción, de desconfianza, de pérdida de una identidad. Le cito. Hay horas en las que no me gusta escribir y otras resultan una fuente de placeres casi fisiológicos. Me siento omnisexual y es mientras escribo. Y es a través de la letra que puedo buscar territorios de sexos que me producen una real excitación. Fin de cita. Este uso de la lengua como fuente de goce, de vinculación entre escritura y placer, y un placer que va más allá de lo literario, de la territorialización de lo erótico a través de la letra, resulta imprescindible, creo yo, para entender el bell país on els homes desitgen els homes. Si bien este libro se publicó en el formato que hoy en día es conocido en 1985, los poemas que configuran el texto se escribieron y se dieron a conocer en 1974, un año antes de la muerte del dictador Francisco Franco y 3 antes de la primera manifestación de la comunidad homosexual, aunque bueno, hoy la llamaríamos Orgullo LGTBI, en el país, organizada en Barcelona en 1977. El volumen apareció entonces en una edición clandestina,
sin firmar ni numerar, puesto que identificar al autor de aquellos poemas tan subversivos hubiera resultado una auténtica temeridad para la época. Un total de 22 páginas no numeradas, reproducidas a partir de fotocopias unidas por un par de grapas con una portada que evocaba una ilustración griega clásica y que, tal y como comenta Jordi Llobet en el epílogo de la edición de 2012, sugiere contenido erótico, pero no homosexual. En el dibujo se ve un hombre practicando un coito a una mujer, quien a su vez le hace una felación a otro hombre. La primera edición oficial, a cargo de la editorial Laertes en 1985, opta por una portada menos explícita, pero con una carga más homoerótica, mostrando una de las famosas y sugerentes escenas de piscina del artista plástico británico David Hockney. Conviene notar que los poemas del Bell País, muchos de los cuales están fechados como para recordarnos su fecha original de composición, surgen en un momento de precariedad, tanto para los deseos disidentes como para la cultura catalana, sometida a una indudable presión y opresión durante el franquismo. No en vano, Mesquida será uno de los 12.400 congresistas que formarán parte en 1977 del Congrés de Cultura Catalana, un encuentro creado con la intención de promover la cultura en catalán y trazar un plan de acción de cara a garantizar su supervivencia. Mesquida, sin embargo, acaba desvinculándose de la iniciativa por desavenencias respecto al modelo cultural propuesto. En palabras de Margalida Pons, en contraste con la ideología del Congreso de Cultura Catalana, que considera la literatura nacional como un elemento aglutinador por efecto de la síntesis autor-obra público, Mesquida insiste en el carácter marginador de la lengua, que en términos de género obliga al encasillamiento en categorías binarias insatisfactorias para el sujeto. De hecho, en Putamares, el mismo Mesquida se postula contra esa tendencia homogeneizadora y normativa de la lengua de la cultura y apuesta por un, cito, código de sistemas tejido los personajes inexistentes, ritos y ceremonias de palabras dentro del juego del significado, que desarticulan y fragmentan y desescenifican y destruyen y desmontan la superficie significadora. Fin de cita. La necesidad de desmontar y desarticular el eje significante-significado, así como de explorar la confección de una lengua elástica y antinormativa, con infinito potencial creativo, nos lleva al trabajado lenguaje del Bell País, on els homes desitgen els homes. En el prólogo escrito para la edición del 85, Jordi Llobet ya comentaba que el libro es una ars poética, además de ser una ars amandi, y que se inserta en un, cito, intento de poner el entramado lingüístico de la literatura al servicio de la subversión radical de todos los órdenes por los cuales están constituidos nuestras fatrias en todas sus manifestaciones. Fin de cita. La poética de Mesquida puede leerse como una educación sentimental que orbita en torno al deseo homoerótico, un intento de aprender a amar los cuerpos de otros hombres y a su vez, de hecho, paralelamente, como el aprendizaje de escribir este deseo, de utilizar el lenguaje para plasmar en la página algo inimaginable, para dar visibilidad a un deseo que tenía que callarse y ocultarse. El poema en el que nos centramos esta vez, Nit a la Plaça de Catalunya, Noche en Plaza Catalunya, es una de las composiciones de lo que podríamos denominar el ciclo del cruising, en el cual pertenecen otros poemas del Bell País como Ells es creuen pel carrer o Informe. En Laws of Desire, Paul Julian Smith menciona que el cruising, el ligue callejero, opera como un modelo de deseo homosexual marcado por su relación con el otro en el tiempo presente. Conviene añadir, sin embargo, que la poesía de Mesquida, la descripción de esta práctica parece funcionar, asimismo, como una voluntad de territorialización queer del espacio urbano. Dado que el poema tiene lugar, como se dice desde el mismo título, en la Plaza de Cataluña de Barcelona, esta territorialización se produce en el corazón de la capital catalana, en su centro neurálgico más reconocible y que hasta tiempos recientes había solamente funcionado como lugar de ligue, especialmente por las noches, en la zona de bancos que rodean el perímetro de la plaza y en las zonas privadas de luz bajo las imponentes esculturas que aparecen mencionadas en el poema y que ofrecían resguardo para actividades eróticas rápidas y furtivas. Como sucede con muchas de las composiciones de este ciclo, la pieza arranca in media res, sin necesidad de progresión tras una introducción previa. Pese a ser una noche fresca, feia fred, el yo poético puebla el poema desde su primer verso de cuerpos anónimos, fisonomías sin identificar, que han acudido a la plaza dispuestos a buscar a otros hombres, con ropa de caza.
Mesquida escribe, podríamos decir, en una prosa poética, en versos profundamente rítmicos y trepidantes que se estiran a través de las largas enumeraciones y subordinadas, reproduciendo quizá la excitación frenética de los nervios del cruising en el espacio público. A excepción de la tercera estrofa, no hay puntos que dividan las frases que componen cada una de estas estrofas, que progresan a través de comas y de enumeraciones hasta alcanzar en ocasiones 7 renglones de longitud, como sucede en la última estrofa del poema. El encuentro que describe el yo poético se produce entre un muchacho joven, quizá uno de estos adolescentes de sal de la poética mesquidiana. El poeta lo llama bailet, miñó y noi, términos que en catalán podrían traducirse como chico, chaval, acaso niño, y un hombre probablemente más maduro, llamado a secas l'home. El escritor Samuel Delany sostiene que, quizá de un modo en el que en ocasiones roza lo naif y lo nostálgico, que el cruising se da en sana sincronía con la vivencia urbana de la modernidad, tal y como la describía Jane Jacobs, permitiendo este tipo de intercambios anónimos, fugaces y transversales entre personas de distintas clases, etnias y edades, que en otro contexto, por ejemplo, comenta Delany, el de una gentrificación agresiva que homogeneiza las comunidades que pueblan estos espacios, no llegarían a relacionarse nunca. Pensándolo así, el encuentro intergeneracional entre el chico y el hombre del poema de Mesquida satura el espacio urbano de deseo antinormativo. Una disrupción queer que quiebra la distancia social y moral entre el centro y los márgenes. Es en este contexto de posibilidad de encuentros inverosímiles en el que transcurre el ritual de miradas y giros del cruising, un lenguaje, no verbal en este caso, aprendido a través de la experiencia. Las dos estrofas centrales del poema se centran en este momento de saturación y reconocimiento del deseo. El momento en el que los dos hombres se cruzan, en la estrofa 4, y en el que se giran para corroborar la conexión, en la estrofa 5. Son, y no es casual, las dos estrofas más breves del poema. La sintaxis concisa de este momento de la composición sugiere, puede decirse, la condensación del deseo, la pausa en el instante preciso en la antesala de la consumación. Saberen que havien tocat un mateix oratge, o como dice la traducción de Sergio Fernández Martínez, supieron que habían salido a tomar el mismo aire. Las últimas dos estrofas del poema tratan de describir el momento en el que hombre y adolescente, tras reconocerse, se preparan para consumar el deseo compartido. Este es, afirma el yo poético, un momento que parece resistirse a ser capturado con palabras. De ahí la negación con la que empiezan las dos estrofas, que indica que hemos llegado a los límites de lo que puede ser mentado. Esos límites que precisamente el bel país pretende transgredir. A través de la antífrasis, el yo poético señala que nos encontramos en este espacio liminal, en el que las palabras carecen de la capacidad para describir el deseo furtivo entre hombres. Paradójicamente, sin embargo, la figura retórica nos permite la visualización de un instante en el que el hombre, descrito a través de los cabellos teñidos, del maquillaje y de los labios pintados, como tratando de enfatizar la necesidad de camuflar la edad detrás de capas de productos cosméticos, enciende el deseo. Dins del noi, que lo voy a leer en castellano, en el joven tiernísimo que aprendía la dificultad de este oficio de poeta. En estos últimos momentos metaliterarios, Mesquida explicita la idea del aprendizaje intergeneracional, transmitido a través del intercambio erótico y afectivo entre un hombre más joven y otro más maduro, que, como sabemos, se remonta a la tradición de la Grecia antigua y a las figuras del Erómeno y el Erastes. Al fin y al cabo, desde la ya mencionada portada de 1974, el bel país está repleto de guiños al mundo clásico, la suerte de Arcadia afectiva de hermoso país que emerge en las páginas del poemario de Mesquida. El poema finaliza enfatizando la dificultad de escribir bajo el dictado de efímeras anatomías ilegales. La ilegalidad aquí no hace referencia tanto a los cuerpos individuales, obviamente, como a la copulación de esas dos anatomías masculinas. Recordemos que en 1974, fecha de composición del poema, todavía estaba en vigor la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, que había sustituido la Ley de Vagos y Maleantes y que penalizaba las prácticas homosexuales. Esta tensión entre lo legal y lo ilegal está presente de manera explícita a lo largo del bel país. De hecho, también marca la historia editorial del poemario, como ya hemos dicho, que se vio obligado a circular de manera clandestina y anónima durante más de una década.
Algunos ejemplos. En Espelmes damunt la finestra se mencionan detonadores hechos con técnica y erotismo ilegales, a punto dentro de la longitud del placer. En Manifestación subversiva, el amor oscuro, una referencia lorquiana, destruye paso tras paso las rejas de la norma. Y en Esquemas de figuras de casa se habla de una iconografía de placer pinceles atravesados de asesinos legales. Estas efímeras anatomías ilegales, por volver a nuestro poema, con las que concluye el poema, nos recuerda que el triunfo del deseo hecho posible en la última parte de la pieza se produce dentro de un contexto precario y violento, en una constante tensión irresoluble, y que el cruising y su escritura, por lo menos en el momento en el que la nit a la Plaza de Cataluña se escribe, solo puede darse asumiendo riesgos, en un ejercicio de osada territorialización. Para concluir, en Laws of Desire, Paul Julian Smith afirma, basándose en la obra de Eloy de la Iglesia, Juan Goytisolo o Esther Tusquets, que the Spanish gay movement, cito en inglés, perdónenme, understood the first usage of liberation to be the critique, rather than the celebration of homosexual identity. Fin de la cita. ¿Sería esto aplicable a un poemario como El Bell País, cuyas piezas parecen celebrar la liberación de patrones formales, de la promiscuidad de cuerpos, de deseos y de estilos, desde la poesía visual que nos lleva inevitablemente a pensar en Joan Brossa, hasta la prosa poética? La jouissance del acto de escribir y escribirse y crear un mundo propio en el que el deseo homosexual no solo no esté penalizado por la ley, sino que sea capaz de trascender la esfera de lo privado e invadirlo todo. A través de la palabra escrita en el poema y también escrita dentro del poema, Mesquida pretende crear, por así decir, un espacio físico poético que sea, parafraseando el título del poemario, hermoso. Hermoso gracias al deseo posible y visible en el texto. En el precario contexto sociopolítico de su escritura, la circulación promiscua de deseo en el bell país viene con una carga profundamente ética. Pienso, por supuesto, en la feliz idea de la ética de la promiscuidad a través de la cual Brad Epps analiza la obra del escritor y activista argentino Néstor Perlonger, y que también sirve, creo yo, para lanzar una mirada sobre la poética de Mesquida. Si bien Epps nos habla de otras zonas como cuartos oscuros, es posible pensar en esta promiscuidad ética desde los otros espacios territorializados por el deseo del bell país, que problematizan los códigos morales y disciplinarios del momento gracias a, y cito a Brad, una heterogenización de la moral, de la democracia y de la moral de la democracia que se nutre de una gran diversidad de prácticas, experiencias e ideas. Fin de cita. Que este ejercicio de escritura radicalmente democrática se dé en los últimos años de una dictadura no es, creo yo, un dato baladí. Deseo y escritura están, como hemos visto, firmemente vinculados en el poemario. En Tros de papel, pedazo de papel, una de las primeras composiciones del libro, cuyo título ya hace referencia a la materialidad precaria de la hoja quebrada para la escritura, el poeta nos pregunta: ¿os temeréis que mis palabras no son un espejo de la representación, sino la escritura del deseo entre hombres? Y parece prepararnos para ir más allá de una mímesis, sino de un acto creativo, una escritura del deseo, de deseo hecho posible a través de la palabra. El acto de escritura, que es un acto de la ejecución del deseo de escribir, está tematizado de manera recurrente en el bell país. La escritura del deseo antinormativo es un acto visceral, a veces ejecutado mediante secreciones e incluso excrementos, como en el poema en Electroencefalograma de un amor anal, donde aparece la imagen de un joven escribiendo con una hez en la pared: Joan y Tony se estiman molt. Joan y Tony se quieren mucho. Un intento poderoso de desafiar los tabúes que vinculan lo anal al ámbito de lo prohibido y de lo indeseable. La metaescritura también se hace presente en los epitafios que pueblan el bell país, desde el primer poema, subtitulado Epitafi para un escultor. Los epitafios simbolizan quizá esas reflexiones a posteriori, el mirar atrás y atreverse a condensar la vida en pocas palabras. ¿Qué es la muerte aquí? ¿La victoria póstuma de haber satisfecho el deseo homoerótico quizás? ¿El riesgo? ¿O quizás se trata de una muerte simbólica de la petite mort del orgasmo? En cualquier caso, fijémonos en la última estrofa de uno de los últimos poemas del libro, Prova de Epitafi. Aquí, Mesquida escribe: fue después cuando clavamos aquella pintada de esperma en los muros de las familias, de los partidos, de las iglesias, de las patrias, de las naciones, de los ídolos.
El esperma presente a lo largo del poemario, como representación material del deseo consumado, no es fecundo, pero sí creativo. Se convierte en pintada en los muros, en un acto de rebeldía contra las instituciones heteropatriarcales, desde la familia, en este caso no hay que decirlo la heteronormativa, hasta la patria y la nación, estamentos reguladores de la legitimidad del deseo. Es a través del acto sexual entre hombres, y tal que ese mismo poema empieza con un orgasmo entre los dos amantes, cuando estas instituciones se desestabilizan. Un deseo ejecutado en el espacio público, el esperma en las paredes como evidencia de lo sucedido. El país que nos propone Mesquida es un país hermoso y clandestino, incrustado dentro de las naciones normativas, la Cataluña tardofranquista, habitado por una comunidad imaginada, siguiendo la terminología de Benedict Anderson, que se identifica a través de la mirada en el ligue callejero, a través del esperma y las pintadas en las paredes de lavabos y de otros espacios públicos. Un país oculto y precario que subvierte los códigos morales de la sociedad de su tiempo a través de un afecto antinormativo. La poesía, en el bell país, se convierte en un acto casi trascendental, porque hace posible la visibilización del deseo, y también deliciosamente creativo, puesto que se propone modelar, escribir, visibilizar un mundo a través de la palabra. Muchas gracias.